Hola, quería compartir algo extraño y algo espeluznante que me sucedió. Realmente siento que pudo haberme mantenido alejada de problemas serios. En el año 2017 me estaba metiendo de lleno en las citas en línea. Había estado soltera por aproximadamente un año desde que mi último novio se fue sin avisar, mudándose al otro lado del país sin siquiera una advertencia. Me dejó bastante destrozada y sola, especialmente porque habíamos estado viviendo juntos. Después de meses de lamentarme, decidí que era hora de conocer a alguien nuevo, así que me lancé a las aplicaciones de citas, inscribiéndome en cualquier cosa que fuera gratuita o no costara mucho. Fue entonces cuando me encontré con un tipo llamado Justin. Justin fue el primero en enviarme un mensaje, y fue sorprendentemente normal. Hola, me gustaría conocerte mejor. Lo recuerdo porque no era uno de esos mensajes desesperados que a menudo recibes en las aplicaciones de citas. Ya sabes, esos en los que te llaman preciosa y te ruegan por una respuesta, a veces incluso lanzando algo inapropiado. Su perfil también era interesante. Era bastante atractivo, si soy honesta. Tenía la cabeza rapada, un físico promedio, y en su foto llevaba gafas de sol y tenía su brazo alrededor de un perro. Curiosamente, me recordaba un poco a mi ex. Tal vez eso era una señal de advertencia, pero lo ignoré y le respondí. Empezamos a chatear y había mucho ida y vuelta. Parecía genuinamente interesado en conocerme. Me hizo un montón de preguntas sobre mi vida, mis intereses y todo lo demás. También fue bastante abierto sobre sí mismo y me envió algunas fotos más de él con su perro. Insinuó la posibilidad de quedar, pero yo no estaba del todo lista. Además, no quería dar la impresión equivocada, como que solo buscaba algo casual, lo cual es súper común en estos sitios. Él lo aceptó sin presionar, lo cual fue un gran punto a su favor. Entonces, una noche en la que estaba de mal humor, de repente me escribió sobre una feria local que estaba ocurriendo cerca. Hice una broma sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había ido a una feria, y él se sorprendió. Me dijo que esa era la mejor del estado, e insistió en que tenía que verla. Luego se ofreció a llevarme. Pensé, ¿por qué no? Ir a una feria para una primera cita definitivamente era diferente, pero me gustaba la idea. Era una oportunidad para vestirme casualmente, pasar un buen rato y tal vez evitar esos silencios incómodos. Nos encontramos ese sábado por la noche en la feria, y él se veía tal cual como en sus fotos, lo cual fue un alivio. Me saludó con un abrazo y fue sinceramente agradable. Ya estaba de buen humor y curiosa por ver cómo se desarrollaría la noche. Nos subimos a algunas atracciones, jugamos algunos juegos y bromeamos sobre lo amañados que probablemente estaban. Incluso intentamos adivinar cómo realizaban los trucos. También probamos un montón de puestos de comida, y todo estaba delicioso. Mientras deambulábamos esperando a que comenzara un espectáculo, terminamos en una sección de la feria llamada algo así como rarezas y curiosidades. O tal vez era maravillas y rarezas. No recuerdo bien. De todos modos, fue ahí donde vimos a un tipo tocando un instrumento con los pies y a una mujer haciendo malabares con cuchillos como si no fuera gran cosa. Incluso había una carpa para una adivina. Sí, sé que suena cursi, pero me encanta ese tipo de cosas. Me encanta el tarot, los cristales, todo eso. Una de mis mejores amigas me lee las cartas del tarot y las hojas de té con bastante frecuencia. No diría que soy una creyente total, pero he tenido algunas experiencias que no he podido explicar del todo. Así que estoy abierta a la posibilidad de que haya algo detrás de todo eso. Cuando vi la carpa de la adivina, definitivamente quería entrar. Pensé que sería divertido ver qué tenía para decir, tal vez incluso obtener su opinión sobre cuán compatibles éramos Justin y yo. A él no pareció molestarle, e incluso pareció algo curioso, así que nos dirigimos adentro. La adivina nos saludó, se presentó como Madame Rose y nos preguntó en qué estábamos interesados. Justin solo se encogió de hombros con una sonrisa y le preguntó qué recomendaba. Ella adivinó de inmediato que era nuestra primera cita, y lo confirmé con una sonrisa. Parecía una buena señal. Madame Rose sugirió hacer una lectura de la palma de la mano para ver nuestra compatibilidad e incluso vislumbrar nuestro futuro. Así que aceptamos. Ambos nos sentamos frente a ella, y comenzó con mi mano. Mencionó de inmediato que podía sentir que aún cargaba con tristeza por una pérdida pasada. No se equivocaba. Aún estaba bastante afectada por mi ex.
Luego pasó a la mano de Justin, y fue ahí cuando el ambiente en la sala cambió. Sus ojos se agrandaron rápidamente y le dijo que sentía mucha ira dentro de él, y que necesitaba lidiar con eso antes de lastimar a alguien a quien quería. Justin parecía desconcertado y no dijo ni una palabra, pero podía notar que algo no estaba bien con Madame Rose. Ella tomó ambas manos nuestras y su expresión se oscureció. «No, esto nunca funcionará», dijo como si nos estuviera regañando. Ambos la miramos confundidos y luego continuó. «Usted, señor, es un hombre peligroso. Ha lastimado a todos los que ha amado, y va a suceder de nuevo». Justin retiró su mano bruscamente, con una mezcla de confusión y enojo en su rostro. Yo me quedé en mi lugar, demasiado curiosa por ver qué más podría decir. Siguió hablando, diciendo que si no me alejaba de él pronto, terminaría lastimada. Dijo que veía moretones cubriendo mi piel, y me apretó la mano con fuerza, sus ojos llenos de miedo. «Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde», me advirtió, y luego me soltó. Fue entonces cuando Justin explotó. Comenzó a gritar, preguntando quién se creía ella para decir esas cosas, acusándola de ser parte de algún tipo de trampa, como si alguien le hubiera pagado para arruinar nuestra cita. No recuerdo su nombre, pero estoy bastante segura de que mencionó a una mujer, tal vez una ex de él. Nunca llegué a conocer toda la historia. De todos modos insistió en que no la conocía, pero ella afirmó que él ya había mostrado suficiente. La llamó loca, dijo que nunca había creído en esas cosas, y luego me tomó de la mano y me sacó de la carpa. Estaba demasiado impactada y confundida como para resistirme. Una vez fuera, comenzó a divagar sobre cómo ese tipo de personas solo querían estafarte y quitarte el dinero. Se rió, tratando de quitarle importancia a la tensión, pero yo no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Fuimos al espectáculo que habíamos planeado ver, pero estaba completamente distraída, mi mente atascada en lo que había dicho la adivina. Justin seguía preguntando si estaba bien, pero solo asentí, sin querer entrar en detalles. Después del espectáculo sugirió que fuéramos a ver algo más en la feria, pero le dije que estaba lista para irme a casa. Intenté explicarle que confiaba en ella, pero otro amigo, Lucy, saltó en mi defensa diciendo que Ryan solo debería ser más comprensivo. Eso llevó a una pequeña discusión entre ellos, lo que creo que dañó la dinámica de nuestro grupo. Hice lo mejor que pude para arreglar las cosas. Seguí tratando de incluir a Amanda, ahora mi novia, en mi grupo de amigos. Finalmente aceptó unirse a nosotros para una noche de juegos, pero Ryan dijo que no podría asistir, así que éramos una persona menos. Pensé que lo alcanzaríamos después. Jugar con Amanda y mis amigos fue muy divertido al principio. Ella estaba un poco tímida y no hablaba mucho con ellos, pero hicieron un esfuerzo por incluirla. Sin embargo, Seth, el amigo que era más escéptico, comenzó a hacerle a Amanda todas estas preguntas inquisitivas, casi como si estuviera tratando de ponerla a prueba. Seguía presionando, tratando de encontrar inconsistencias en sus historias, pero ella siempre se explicaba bien o se disculpaba por cualquier confusión. Después de unas cuantas rondas de esto, le dije a Seth que se calmara, que estaba siendo grosero, así que se fue del juego. Solo quedamos Amanda, yo y otros 2 amigos, pero aún así nos divertimos. Amanda incluso comenzó a soltarse, bromeando con ellos. Sentí que realmente se estaba integrando al grupo y todos la estábamos pasando bien. Solo esperaba que Seth eventualmente se uniera, y todos pudiéramos jugar juntos y formar un equipo imparable. Incluso empecé a pensar en conocerla en persona. Me enteré de que Amanda en realidad vivía relativamente cerca de mí, a solo 1 hora de distancia. Las cosas se pusieron aún más serias entre nosotros, aunque todavía no habíamos hablado por teléfono. Una vez me envió una grabación de voz diciendo que me amaba, y pensé que era lo más dulce. Amanda explicó que jugaba desde una computadora en la biblioteca local y no tenía teléfono. Vivía con sus padres porque tenía una discapacidad que le dificultaba trabajar, y no tenían mucho dinero. Me dijo que su madre la dejaba en la biblioteca todos los días para que pudiera tener algo de tiempo para sí misma fuera de casa. Mirando hacia atrás, tal vez fui un tonto por creerlo, pero en ese momento tenía sentido. Realmente quería llevar nuestra relación al siguiente nivel y conocerla en persona. Le pregunté si podía visitarla, pero ella parecía incómoda al respecto. Me ofrecía ir a su casa para que no tuviera que preocuparse por los costos,
Pero ella seguía nerviosa y dijo que lo pensaría. Acepté, pensando que tal vez estaba yendo demasiado rápido, así que no lo mencioné de nuevo. Pero entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Seth finalmente aceptó la idea de Amanda y se unió a nosotros para otra noche de juegos, pero Lucy seguía sin aparecer, diciendo que tenía que trabajar hasta tarde. Decidimos jugar un juego de trivia donde podías hacer clic o escribir tus respuestas, así que hablar no era necesario. Mientras el resto de nosotros estábamos en el chat de voz del juego, Amanda se mantuvo usando el chat de texto. Amanda nos impresionó con su conocimiento sobre astronomía e historia antigua, y bromeamos que su experiencia en astronomía podría finalmente darle competencia a Lucy, quien generalmente era imbatible en esas categorías. Entonces, después de que se respondió una de las preguntas, alguien hizo una broma, y Amanda respondió con una réplica perfecta. El problema era que la broma era un chiste interno dentro de nuestro grupo, algo que no podría haber sabido a menos que hubiera estado presente cuando sucedió. Yo tampoco le había contado sobre eso. Al principio todos nos reímos, pero luego Seth preguntó si yo le había contado ese chiste antes. Me sorprendió. Parecía extraño, pero debía habérselo mencionado en algún momento, ¿no? Así que simplemente dije, sí, probablemente, y Amanda estuvo de acuerdo. El resto de la noche se sintió extraña. Amanda no habló mucho y Seth parecía distante. Después de que terminamos de jugar, Seth dijo que quería hablar conmigo en privado. Nos pusimos al teléfono y se disculpó por cómo había actuado antes, pero compartió sus preocupaciones. Me preguntó si realmente le había contado a Amanda sobre ese chiste, y honestamente no podía recordarlo. Entonces Seth comenzó a señalar todas las cosas extrañas sobre Amanda. Cómo nunca quería hablar por teléfono, cómo seguía evitando conocernos en persona, y especialmente cómo sabía sobre ese chiste. Traté de mantener la calma y le expliqué que había sido yo quien la había abordado primero en el juego, no al revés. Pero Seth me recordó que ella había sido quien habló primero, haciendo una pregunta que sabía que yo podía responder. Mentiría si dijera que no empecé a tener dudas. Le dije que lo mencionaría a Amanda, y me disculpé por haber sido duro antes. Decidí probarla para ver si algo realmente andaba mal. Al día siguiente, cuando hablamos, le conté una historia, algo que no le había compartido antes. Mientras le contaba, mencionó un detalle que no podía haber sabido. Mi mente empezó a acelerarse. ¿Realmente estaba sucediendo esto? ¿Me habían engañado todo este tiempo? Y si era así, ¿quién estaba detrás de todo esto? Necesitaba confrontarla. Ya me estaba volviendo loco y sinceramente estaba destrozado. Realmente me había enamorado de ella, o al menos de la idea de ella. Así que le dije que realmente quería conocerla en persona, que era importante para que nuestra relación avanzara. Parecía molesta y me pidió más tiempo, pero no me eché para atrás. No sé qué me pasó, pero decidí contarle mis preocupaciones. Mencioné la broma de la noche de juegos y cómo algunas cosas no tenían sentido. Ella empezó a ponerse a la defensiva y vi un lado de ella que no había visto antes. Sus mensajes se volvieron erráticos, cortos y desarticulados. Comenzó a decir cuánto me amaba, que me había amado durante años, pero que nunca le di una oportunidad. Estaba confundido. Solo nos conocíamos desde hacía unos meses. ¿Qué quería decir con años? Me entró el pánico y le pedí que me explicara, pero no lo hizo. Siguió culpándome, diciendo que debería haber dejado las cosas como estaban. Le pedí que me dijera quién era realmente, con la esperanza de que tal vez pudiéramos arreglar las cosas, empezar de nuevo, pero no quiso. Su último mensaje decía que nunca podría funcionar entre nosotros. Insinuaba algo oscuro, como si estuviera considerando terminar con su vida. Y luego dijo adiós. Estaba destrozado. No respondió más después de eso, y no tenía otra forma de contactarla. Sabía su apellido, pero nada sobre su familia. Intenté buscar en línea a alguien con su nombre y ubicación, pero era como si no existiera. Solo me hizo estar más seguro de que ese no era su verdadero nombre. En el fondo de mi mente una idea oscura empezó a aparecer. ¿Y si mis acciones habían llevado a la muerte de alguien? No podría perdonarme por eso, incluso si todo había sido una mentira. Tal vez debería haber dejado todo en paz. Le conté a mis amigos lo que había pasado y trataron de consolarme, diciendo que no podía culparme. Seth, siempre el escéptico, dijo que probablemente solo era otra forma de manipularme. Eso me hizo pensar. Tal vez tenía razón.
Confronté a mis amigos y su reacción me hizo preguntarme, ¿sería esto parte de su plan? Después de que terminó la conversación, le confié a Seth mis sospechas. Le dije que planeaba hablar con Jake al respecto al día siguiente y lo dejé así. Lo que no esperaba era una avalancha de mensajes entre Seth y Jake durante la noche. Para mi sorpresa, Seth había confrontado a Jake. Y sí, Jake prácticamente lo admitió todo. Jake me envió un mensaje, pero en lugar de una disculpa real me culpaba, diciendo que todo era mi culpa por no darle una oportunidad. Seth me envió capturas de pantalla de su conversación y me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me sentí completamente traicionado. Me había abierto con Amanda, compartí mis sentimientos con ella. Parecía nada que ver con Jake. Sus palabras, sus fotos, todo parecía real. Pero resulta que las fotos eran de una amiga de su hermana mayor, y él había coqueteado con ella solo para conseguirlas. Esa semana fue una pesadilla para mí. No solo perdí a alguien que pensé que era mi novia, sino que también perdí a un amigo que había conocido durante años. No podía ni hablar ni ver a Jake nunca más. Simplemente no pudo aceptar nuestra amistad, y terminó destruyéndola al presionar por algo que nunca iba a suceder. Me tomó mucho tiempo superar esto, y desde entonces he sido cauteloso al hablar con gente nueva en línea. Puedo tener una conversación superficial, pero nunca la llevo fuera de línea. Mi confianza quedó hecha pedazos, así que esa es mi historia, y espero que sirva como advertencia para otros. Ten cuidado con quién confías en línea y siempre investiga, o al menos ten un amigo como Seth que pueda ver a través de las mentiras. Había estado solo por un buen tiempo cuando todo esto ocurrió, pero no me molestaba. Estaba disfrutando la vida de soltero. Conocía mujeres a través de aplicaciones o me las presentaban amigos. Así fue como conocí a Lily. Ella trabajaba con una amiga mía, Clara. Clara me arrastró a un evento de trabajo como su acompañante, ya que éramos buenos amigos. Habíamos intentado salir una vez, pero no funcionó, así que nos quedamos como amigos. Clara notó que miraba a Lily esa noche. Lily era impresionante, alta con ese cabello rizado y rojo salvaje, y ojos verdes profundos. Tenía algo que simplemente atraía a las personas, era súper extrovertida. Incluso bromeó sobre cómo la gente siempre la llamaba Ariel porque, bueno, ya sabes, se parecía a la sirenita. Nos reímos de eso y más tarde esa noche, Clara me confrontó por mis miradas no tan sutiles. No pude negarlo. Ella dijo que haría de Cupido y hablaría con Lily en el trabajo al día siguiente. Resulta que a Lily también le gustaba yo. Clara le dio mi número y Lily me escribió de inmediato. La conversación fluía con facilidad entre nosotros. Hablamos sobre nuestros trabajos, pasatiempos, lo típico. Acordamos vernos ese fin de semana para una cita en condiciones. La noche de nuestra cita fue increíble. Nos encontramos en un restaurante que también tenía un bar y una sala de juegos, todo el paquete. La cena fue genial, pero fue la sala de juegos lo que realmente nos hizo reír. Lily llegó con unos pantalones negros elegantes y una blusa linda, pero en lugar de tacones, llevaba zapatillas. Se rió y me dijo que no juzgara sus zapatos, quería estar cómoda mientras jugábamos. La noche solo mejoró desde ahí. Tomamos algunas bebidas, ella más que yo, y a medida que avanzaba la noche se puso un poco más coqueta y atrevida. No es que me quejara. Después de unas horas de diversión sugirió ir a su casa y no lo dudé. Ella había tomado un taxi antes, pero como yo había conducido, me ofrecía llevarnos. Mantuve las bebidas al mínimo, sabiendo que tendría que conducir. Cuando llegamos a su casa, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, mencionó su apodo en el trabajo nuevamente y me preguntó si lo recordaba. Asentí, curioso. Luego dijo que había más razones por las que le gustaba que la llamaran Ariel, además de su apariencia, y que estaba emocionada por mostrármelo. Supuse que tal vez le gustaba coleccionar figuras de sirenas o algo así. Nada del otro mundo, ¿verdad? Todos tienen sus cosas. Mi hermano todavía tiene un estante lleno de cómics antiguos, y yo he guardado algunas figuras de acción de la infancia. No tiene nada de raro. Pero cuando encendió la luz me di cuenta de que esto era mucho más que una simple colección. Cada pared, cada estante estaba lleno de muñecas. Algunas eran Barbies, otras eran diferentes tipos de muñecas, e incluso había unas de porcelana repartidas por ahí. Me quedé atónito por un segundo. Ella notó mi reacción y solo se rió, diciendo que las amaba absolutamente.
También le encantaba arreglarlas. Me contó cómo tenía un taller completo en su habitación de repuestos donde reparaba muñecas rotas, a veces ganando un buen dinero extra con eso. Quiero decir, claro, no era lo que esperaba, pero bueno, todos tienen sus rarezas, ¿no? No fue un factor decisivo para mí. Lily era genial en muchos otros aspectos, así que no iba a dejar que esto me asustara. Pero luego mencionó que sus muñecas más preciadas estaban en su taller y que eran súper especiales para ella. Me llevó a la habitación y, de nuevo, las muñecas estaban por todas partes, alineadas en los estantes cerca del techo. Estas eran todas de porcelana, y se refería a ellas como su familia. Comenzó a presentármelas una por una. Había una llamada como su madre, otra como su padre, sus abuelos, e incluso una para su antigua maestra de escuela. Incluso tenía muñecas con los nombres de 2 de sus exnovios. Luego me mostró una foto en la pared de su hermana y señaló una muñeca que se veía casi idéntica. El mismo cabello rizado de color marrón claro hasta los hombros, ojos azules e incluso un pequeño lunar sobre el ojo izquierdo, tal como en la foto. La muñeca incluso llevaba el mismo atuendo que su hermana había usado en la foto. Mencionó cómo su hermana había tirado el vestido, así que ella lo recogió y lo cosió en una réplica diminuta para la muñeca. Siguió hablando sobre cómo todavía sentía cariño por sus exnovios, por lo que los había convertido en muñecos también. Luego se rió y dijo que no podía esperar para hacer uno de mí. Sabía que estaba tratando de ser juguetona, tal vez incluso un poco divertida, pero me dio escalofríos. Se sentía como si alguien estuviera admitiendo que quería hacerte un muñeco vudú. No pude pensar en nada más, así que solo solté una risa incómoda. Ella lo notó y rápidamente volvió a ser la versión de Lily que había conocido esa noche. Me besó y susurró que su dormitorio era el mejor lugar de toda la casa. Luego me llevó a otra habitación con la puerta cerrada. Solo esperaba, realmente esperaba, que no estuviera lleno de más muñecas. Cuando abrió la puerta me sentí aliviado. No había muñecas en las paredes, ni en los muebles, ni en los estantes. Nada. Finalmente me relajé. Incluso comencé a sentirme culpable, como si tal vez estuviera exagerando. Quiero decir, claro, era raro para mí, pero si la hacía feliz, ¿quién era yo para juzgar? Pero entonces intenté acostarme en su cama y sentí algo debajo de la manta. Instintivamente, salté hacia atrás, sin querer romper lo que fuera que estuviera ahí. Lily se rió y se inclinó para levantar la manta, revelando una muñeca casi del tamaño de una persona, sonriéndome. Yo mido más de 1,80 m, y esa cosa debía medir al menos 1,20 o 1,50. Lily empezó a contarme todo sobre la muñeca, dándole un nombre y una historia, y entonces explicó por qué estaba en su cama en primer lugar, pero te dejaré conectar los puntos sobre eso. Incluso sugirió que podríamos incluirla en lo que fuera que habíamos planeado para esa noche. Traté de ser lo más educado posible, y le dije que simplemente no era lo mío, pero en lugar de entenderlo, se molestó. Dijo que sus muñecas eran como sus hijos, todo su mundo, y que si quería estar con ella, tendría que aceptarlas también. Eso fue el punto de quiebre para mí. Agarré mis cosas, inventé una excusa y salí de su apartamento, tratando de darle sentido a lo que acababa de experimentar. Al día siguiente me envió un mensaje con una foto de ella y la muñeca de su cama, diciendo que sería bienvenido de vuelta si alguna vez cambiaba de opinión. No podía imaginarme haciendo nada en ese apartamento con todas esas miradas fijas en mí. Ni siquiera había revisado el baño, pero no me habría sorprendido si tuviera algunas muñecas allí también. Afortunadamente, Lily hizo las cosas fáciles con Clara. Le dijo que simplemente no habíamos hecho clic, así que no tuve que compartir mi experiencia tan rara. Y honestamente, no creo que lo haga nunca, excepto con ustedes en internet. Así que espero que hayan disfrutado de escuchar sobre mi primera cita increíblemente inquietante y extraña. Tengo esta historia extraña sobre citas en línea que aún me hace sentir incómoda. Es más rara que otra cosa. Realmente fue una interacción muy extraña con un chico que al principio parecía bastante normal. Trataré de mantenerla breve, pero disculpa si se alarga un poco. Todo esto sucedió cuando estaba muy metida en el mundo de las aplicaciones de citas, como muchas personas, buscando algo más. Había estado soltera por casi 5 años, y solo quería encontrar a alguien que no fuera un completo raro, alguien con quien realmente pudiera disfrutar de pasar el rato. Si se convertía en algo más,
Genial. Así que terminé haciendo match con este tipo que parecía decente. Para el propósito de esta historia, lo llamaré Dan. Dan parecía un tipo bastante sólido. Su perfil tenía una vibra geek y su sentido del humor realmente hacía clic con el mío. Nuestras conversaciones fluían con facilidad, teníamos mucho en común y nos gustaban las mismas cosas. Eventualmente decidimos dar el paso y conocernos en persona. Estaba bastante emocionada, pensando que esto podría ser el comienzo de algo bueno. Como muchas personas, decidimos encontrarnos en una cafetería, un lugar neutral y seguro donde, en el peor de los casos, podríamos disfrutar una taza de café y luego separarnos si no funcionaba. Llegué primero, y Dan me envió un mensaje de texto diciendo que estaba en camino, pero que llegaría unos minutos tarde. No había problema, esas cosas pasan. Me senté con mi mocha, revisando nuestras antiguas conversaciones y riéndome de algunas de las bromas que habíamos compartido. Cuando finalmente llegó, fue un alivio que no fuera una de esas situaciones en las que la persona no se parece en nada a sus fotos. Dan se veía exactamente como en sus imágenes, pero había algo en él que no podía identificar del todo en ese momento. Sin embargo, lo atribuía a los nervios o algo así. Ordenó su café y yo ya tenía el mío en la mano, aunque apenas lo había tocado. Nos sentamos en una mesa acogedora y la conversación siguió fluyendo, casi como lo había hecho en nuestros mensajes. Al principio se sentía bastante natural. Pero luego Dan empezó a hacer preguntas que me parecieron extrañas. Parecía inusualmente curioso sobre mi vida diaria, y las preguntas que hacía eran extrañamente específicas. Quería saber a qué hora solía sacar a mi perro, si alguna vez me sentía asustada viviendo sola, e incluso cuánto pagaba de alquiler. Lo que realmente me inquietaba era cómo me miraba cada vez que hacía estas preguntas. Su expresión cambiaba de casual a una mirada intensa, casi perturbadora, como si estuviera tratando de evaluarme o algo así. Sentí que intentaba intimidarme, pero solo en ciertas preguntas. Más tarde me enteré de que esta es una especie de táctica de los llamados hombres alfa, para hacer que las mujeres se sientan pequeñas, pero honestamente es risible que alguien piense que eso funciona. Intenté llevar la conversación de nuevo a temas más seguros y neutrales, esperando aún poder salvar la cita de alguna manera. Pero cada vez que le preguntaba sobre sus pasatiempos o intereses, cualquier cosa que pudiera hacer una pequeña charla inofensiva, él esquivaba las preguntas. Era muy vago. Se negaba a compartir mucho sobre sí mismo y seguía intentando devolver la conversación a mí, presionándome con más preguntas. Se estaba volviendo evidente que estaba jugando algún tipo de juego manipulador. Ya había visto este tipo de comportamiento antes, y todas las señales de alerta estaban ahí. En algún punto, no recuerdo exactamente cómo llegamos allí, Dan comenzó a hablar sobre una de sus exnovias. Mencionó casualmente cómo solía monitorear sus actividades en línea, y se presentaba en su lugar de trabajo sin avisar para ver cómo estaba. La forma en que lo dijo fue como si no viera nada malo en ello, como si fuera algo que los chicos hacen normalmente. Incluso dijo con una sonrisa que solía pensar que ella era la indicada, pero que no podía manejarlo cuando él estaba en su mejor versión. Sí, muchas señales de alarma aparecieron durante esa conversación. Durante todo el tiempo que hablaba de su ex, no había ni un ápice de arrepentimiento o comprensión de que lo que hizo fue invasivo y espeluznante. Si acaso, parecía orgulloso de ello. El último clavo en el ataúd fue cuando Dan bromeó sobre haber usado un perfil falso para obtener más información sobre mí antes de nuestra cita. Luego me dijo que, cuando hicimos match hace unas semanas, me había enviado una solicitud de amistad usando un perfil diferente, y yo la había aceptado sin pensarlo 2 veces. Eso fue culpa mía. Admitió que había revisado mi Facebook, aprendiendo todo lo que podía sobre mí, y mencionó casualmente que incluso había estado cerca de mi vecindario. Fue entonces cuando todo encajó. Antes, cuando tuve esa sensación extraña sobre él, fue porque ya lo había visto en persona antes, el día anterior a nuestra cita, de hecho. Cuando salía para el trabajo esa mañana, noté a un hombre caminando por mi calle. Me saludó mientras me subía al coche, pero no le presté mucha atención, demasiado concentrada en llegar a la oficina a tiempo. No me di cuenta en ese momento de que era Dan. Por falta de una palabra mejor, me había estado acechando antes de nuestra cita. La forma en que me lo contó pensarías que esperaba que me sintiera halagada o algo así. No lo estaba.
Rápidamente inventé una excusa diciéndole que tenía muchas cosas que hacer y que necesitaba acortar la cita. Balbuceé algo vago sobre tener que reunirme con mi madre más tarde, ni siquiera molestándome en inventar una historia coherente. A Dan no pareció importarle en lo más mínimo. Simplemente siguió sonriendo con esa sonrisa confiada, preguntando si podía acompañarme a mi coche, o tal vez unirse a lo que fuera que tuviera planeado. Amablemente lo rechacé. Le dije que disfrutara su café, y luego salí corriendo de allí. Me apresuré a llegar a mi coche y salí del estacionamiento lo más rápido que pude sin exceder los límites de velocidad. Pero lo más espeluznante de todo fue que, unas horas después, me envió un mensaje de texto. «Creo que realmente conectamos hoy», escribió, «y siento que podrías hacerme muy feliz. Avísame cuando estés libre y te llevaré a un lugar mucho mejor que esa cafetería». Ni siquiera me molesté en responder. Dejar de contestarle parecía la opción más segura en ese punto. Supongo que su ego inflado y su narcisismo le impidieron volver a contactarme, porque no volví a saber de él después de eso. Toda esta experiencia es un recordatorio inquietante de que algunas personas ahí fuera son simplemente raras. No solo los hombres, sino la gente en general. Dan parecía totalmente normal al principio, pero resultó ser cualquier cosa menos eso. Desde entonces, he salido en algunas citas más en línea, pero nada ha realmente encajado y honestamente estoy bien con eso. Prefiero tener un montón de citas aburridas y olvidables que lidiar con otro Dan en mi vida. Me puse uno de mis vestidos favoritos, arreglé mi cabello y maquillaje a la perfección, y realmente estaba deseando que fuera una noche increíble. Cuando llegué, lo vi esperando junto a la puerta, y era todo un espectáculo. Marcus llevaba un traje azul oscuro combinado con una camisa blanca impecable. Su cabello castaño oscuro y sus llamativos ojos azules lo hacían destacar en la tenue luz de la noche. Al acercarme a él, le hice un cumplido que rápidamente devolvió con una sonrisa. Nos sentamos, pedimos nuestras comidas y la conversación fluía sin esfuerzo. La cita iba bastante bien, pero me emocioné aún más cuando Marcus mencionó una vieja fábrica abandonada que conocía. Descubrimos temprano que ambos teníamos una pasión por la exploración urbana, o Herbeck, como lo llamábamos. Compartimos historias de los lugares abandonados que habíamos explorado, intercambiamos fotos y hablamos sobre encontrar un lugar que pudiéramos explorar juntos. Así que cuando mencionó esta fábrica, inmediatamente me intrigó. Ahora sé lo que estás pensando. La mayoría de la gente probablemente dudaría en encontrarse con un extraño en un lugar abandonado, pero para aquellos de nosotros que estamos en el mundo del Herbeck, es parte de la emoción. Así que cuando Marcus se ofreció a llevarme allí, no dudé. Una vez que terminamos la cena, nos dirigimos a nuestros coches, yo siguiéndolo en el mío. Siempre tenía un par de botas y unos vaqueros viejos en el maletero, así que rápidamente me cambié a algo más práctico. Sin embargo, Marcus se quedó con su traje, lo cual me pareció un poco raro. Le hice una broma al respecto, preguntándole si realmente planeaba explorar con ese atuendo, pero él solo se encogió de hombros y dijo que no le importaba. Cuando llegamos, Marcus nos guió hasta la entrada. El edificio había sido una gran planta de fabricación, y estaba claro que había sido dejado a la decadencia durante años. Le dio un fuerte empujón a la puerta con el hombro, y tras un fuerte crujido se abrió de golpe. Me sobresalté un poco con el sonido, preocupada de que alguien nos oyera y llamara a la policía. La fábrica estaba en una parte de la ciudad que estaba siendo lentamente renovada, así que supuse que solo era cuestión de tiempo antes de que la derribaran para hacer nuevos condominios o algo así. Pero tras echar un vistazo alrededor y no ver a nadie, seguí a Marcus adentro y él cerró la puerta detrás de nosotros. Para ese momento ya estaba bastante oscuro afuera, así que Marcus sacó su teléfono para iluminar el camino. Yo saqué una pequeña linterna que siempre llevaba en mi llavero, y comenzamos a avanzar por la fábrica. A medida que nos adentrábamos más en el edificio, noté que el papel tapiz viejo y desteñido se desprendía en largas tiras, y en un escritorio de recepción polvoriento quedaban algunas viejas insignias de visitantes esparcidas. Cada habitación por la que pasábamos tenía juguetes y juegos arrinconados, como si alguien hubiera tratado de limpiar apresuradamente pero nunca hubiera terminado. Me hizo preguntarme por qué todo fue dejado atrás. ¿Se trasladaron a otro edificio? Y si fue así, ¿por qué dejar todo esto?
Si cerraron para siempre, ¿por qué no donar los juguetes en lugar de dejarlos pudrirse aquí? Siempre me molesta ver cosas perfectamente útiles desperdiciarse cuando podrían ayudar a alguien más. Pero a medida que seguíamos caminando, algo más llamó mi atención. Las sillas, ya fueran pequeñas para niños o sillas plegables regulares, estaban todas alineadas mirando hacia las paredes. Era extraño porque las paredes estaban completamente en blanco, solo ligeramente descoloridas donde podría haber colgado algo como una pizarra en el pasado. Al principio solo me pareció raro, pero después de ver la misma disposición en algunas habitaciones más, no pude sacudirme la sensación extraña que me daba. Así que se lo señalé a Marcus. Él sonrió y dijo, «Sí, se ve bastante extraño sin conocer la historia completa». Eso me hizo detenerme. «¿Qué quieres decir con lo de «sin la historia completa»?» Le pregunté de repente sintiéndome incómoda. Marcus simplemente sonrió de nuevo. Tomó mi mano y dijo que había algo que quería mostrarme. Me guió por un pasillo hacia una puerta de vidrio que estaba cubierta con papel o pintada, de modo que no se podía ver a través de ella. Era difícil saberlo en la oscuridad, pero había un extraño resplandor que venía de detrás de la puerta, como si algo estuviera brillando a través de lo que la cubría. Me detuve a unos pasos de la puerta y solté su mano. Marcus se giró para mirarme, su rostro preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. Le admití que estaba empezando a sentirme asustada. Su comentario anterior sobre el contexto me había puesto suspicaz, y ahora esa puerta brillante me hacía cuestionar todo. Empezaba a arrepentirme de haber venido, dándome cuenta de que probablemente había cometido un error. Marcus notó mi vacilación y me regaló esa suave sonrisa otra vez. Me aseguró que todo estaba bien y que no iba a hacerme daño. «Te lo prometo», dijo. «No te va a pasar nada, solo quiero mostrarte lo que encontré aquí la última vez que vine». Mirando hacia atrás, debería haberme dado la vuelta y salir corriendo en ese momento. Debería haber huido mientras él aún estaba a unos pasos de distancia. ¿Quién sabe qué esperaba detrás de esa puerta? Pero por alguna razón, sentí que podía confiar en él. Parecía tan genuino, nunca insistente o dominante, y hasta ese momento había sido yo quien había liderado el camino. Marcus me sostuvo la mano con suavidad mientras caminábamos hacia la habitación, pero era más un toque ligero que un agarre fuerte. Soltó mi mano tan pronto como la aparté, lo que me hizo pensar en retrospectiva por qué la gente se sentía tan atraída por él. Era agradable a la vista, claro, pero había algo en su actitud tranquila y en la forma en que hablaba que lo hacía muy persuasivo. Así que, a pesar de mis nervios, lo seguí. Llegamos a la puerta y me preguntó si estaba lista. Le di un asentimiento vacilante y él empujó lentamente la puerta para abrirla. Lo que vi adentro fue lo último que esperaba. El suelo estaba cubierto de velas y libros antiguos, dispuestos de una manera que parecía casi ritualista. Alrededor de una docena de personas estaban sentadas en el suelo, con las piernas cruzadas, tomados de las manos y con los ojos cerrados. Todos estaban vestidos de la misma manera. Los hombres con trajes rojos oscuros y las mujeres con túnicas a juego con capuchas. Me tomó un segundo darme cuenta de que todos llevaban atuendos similares al de Marcus. De pie en el centro del grupo había un hombre que nos sonreía cuando entramos. Parecía ser el líder. Empecé a preguntarme en qué exactamente me había metido. El hombre en el medio nos dio la bienvenida con una voz suave y tranquilizadora, que hizo que los demás lentamente volvieran sus cabezas hacia nosotros. Marcus inmediatamente cayó de rodillas y saludó al hombre, llamándolo de una manera que ahora no puedo recordar. Luego me presentó, diciendo mi nombre como si me estuviera presentando a alguien importante. El hombre extendió sus manos, y no queriendo parecer grosera o causar una escena, le ofrecí las mías para estrecharlas, pero en lugar de estrechar mi mano, la sostuvo. Me tomó la mano entre las suyas, acariciándola suavemente mientras me daba la bienvenida, diciendo que siempre estaba invitada a unirme a ellos. Comenzó a hablar sobre su misión, algo sobre cómo ellos eran los verdaderos guardianes de la Tierra. Encontraban lugares abandonados como este y los utilizaban para sus rituales, ofreciendo el espacio de vuelta al planeta en una especie de intercambio espiritual. Curiosa, a pesar de mi creciente inquietud, le pregunté cómo lo devolvían, y la sonrisa del hombre se amplió mientras respondía, «Lo bautizamos, hija». Luego preguntó si quería unirme a su oración, diciendo que experimentarlo de primera mano me ayudaría a comprender su propósito
y tal vez incluso llegara a amarlo. Todos en la sala me miraban esperando mi respuesta, y aunque no estaba ocurriendo nada abiertamente amenazante, no podía deshacerme del miedo que se apoderaba de mí. Sus palabras eran claras, pero la forma en que hablaba hacía que todo pareciera tener un significado oculto. Comencé a sentirme mareada y me incliné ligeramente, diciéndole a Marcus que me sentía mal y necesitaba aire fresco. Me frotó la espalda suavemente, asegurándome que me llevaría afuera y que le avisaría a los demás que volvería pronto. Una vez que estuvimos afuera, no perdí ni un segundo. Corrí hacia mi coche, salté dentro y cerré las puertas con seguro. Marcus no gritó ni corrió tras de mí. Simplemente caminó lentamente hacia mi coche, su actitud calmada haciéndome cuestionar si había reaccionado exageradamente. Bajé la ventana solo un poco para hablar con él, manteniendo el motor encendido por si necesitaba irme rápido. Marcus se inclinó preguntando si estaba bien. Sintiendo un poco más de seguridad con el coche entre nosotros, le exigí saber qué demonios estaba pasando y si creía que esto era algún tipo de broma. Él solo sonrió con esa misma calma y me explicó que esas personas eran su familia elegida. Me aseguró que no me harían daño, que todos estaban allí por elección, y que su misión era simplemente devolver los lugares abandonados a la tierra. Continuó hablando sobre cómo los humanos tomamos tierras. Construimos lo que queremos y luego dejamos que las estructuras se deterioren cuando ya no las necesitamos. Dijo que su objetivo era pedir perdón a la tierra y devolver estos lugares. Cuando le pregunté qué quería decir con bautizar un edificio, su sonrisa creció y explicó que era la tierra la que decidía cómo reclamar el espacio. A veces, dijo, el edificio podía colapsar, ser tomado por la naturaleza o incluso inundarse o incendiarse. Ahora estaba poniéndome nerviosa, y le pregunté si ellos mismos estaban provocando estos incendios. Marcus se rió y negó con la cabeza, diciendo que nunca tocaban físicamente los edificios, que todo dependía de la voluntad de la tierra después de sus oraciones. Luego mencionó que, dado que me gustaba explorar lugares abandonados, pensó que tal vez me gustaría presenciar una de sus oraciones en persona. Le dije que lo pensaría, pero que necesitaba irme. Él simplemente sonrió, me saludó y me dijo adiós sin mostrar ningún signo de frustración. No estaba segura de si eso me hacía sentir mejor o peor. Cuando llegué a casa llamé a mi amiga inmediatamente y le conté sobre la cita tan loca en la que acababa de estar. Estuvo de acuerdo en que era una locura y sugirió que investigáramos si había habido algún lugar abandonado que hubiera sido destruido misteriosamente recientemente. Debo admitir que me picó la curiosidad. Encontramos un edificio que había estado vacío durante casi 2 años y que había sido comprado por alguien que planeaba convertirlo en un complejo deportivo cubierto. Pero solo unos meses antes de nuestra cita, una tubería se rompió, inundando todo el lugar y dejándolo irrecuperable. Los dueños no tuvieron más remedio que demolerlo. Seguimos investigando y encontramos otro caso en un estado vecino. Este edificio había estado vacío durante algunos años, pero cuando lo visité un tiempo atrás, parecía estructuralmente sólido. De repente, uno de sus lados colapsó y la ciudad decidió derribarlo por razones de seguridad. Mientras seguíamos buscando y comparando notas sobre los lugares que habíamos explorado, encontramos varios ejemplos más de edificios abandonados que habían sufrido destinos similares. Y aunque no puedo probar nada, me hizo preguntarme si había alguna conexión. No soy religiosa y no creo mucho en lo paranormal, pero toda esta situación me hizo cuestionar las cosas. ¿Estaba este grupo haciendo algo para que estos edificios se desmoronaran? ¿O simplemente estaba empezando a sonar tan loca como ellos? ¿O podría ser todo una coincidencia? Y antes de que lo preguntes, no fui a la policía. Quiero decir, ¿qué podría decir? Que entré en un edificio abandonado y encontré a un grupo de personas que rezaban a la tierra y que ahora creo que pueden ser responsables de algunos desastres naturales. Probablemente se reirían de mí, y hasta podrían arrestarme por allanamiento, así que no lo denuncié. Cuando Marcus me preguntó más tarde si quería salir de nuevo, amablemente lo rechacé, y por suerte nunca me contactó de nuevo. Pero ahora cada vez que mis amigos y yo vamos a explorar, no puedo evitar sentirme un poco nerviosa. Y cuando sucede algo extraño en uno de los edificios que hemos visitado, me vuelvo aún más suspicaz.
Hace algunos años me adentré en el mundo de las aplicaciones de citas, con la esperanza de encontrar a alguien con quien compartir mi tiempo. No estaba completamente lista para sentar cabeza, pero sabía que buscaba algo más que una simple aventura casual. Era bastante útil poder filtrar a las personas que no buscaban nada serio. En uno de mis deslizamientos, me encontré con una mujer llamada Marcy. Marcy tenía una piel oliva impresionante, cabello negro azabache y ojos penetrantes. Tenía el equilibrio perfecto entre ser divertida, extrovertida y un poco ruda. Su perfil estaba lleno de fotos, y me contaba historias de cómo había viajado por todo el país e incluso a otros continentes. Había fotos de ella escalando acantilados, montando camellos por el desierto e incluso nadando con tiburones. Mencionó que todas estas aventuras eran parte de su antiguo trabajo, el cual tuvo que dejar por problemas de salud. Pensé que, incluso si las cosas no funcionaban románticamente, tendría una gran amiga con historias increíbles para compartir. Así que es seguro decir que estuvimos hablando durante bastante tiempo. Pasamos de mensajes de texto a llamadas telefónicas y finalmente videollamadas. No tenía razones para dudar de que era quien decía ser, Marcy, la trotamundos aventurera. Estaba ansioso por conocerla en persona, pero aproximadamente un mes después de nuestras conversaciones, cuando lo mencioné ella me rechazó, diciendo que no podía en ese momento, pero que le encantaría conocernos pronto. No me molestó al principio, ya que seguía en contacto, así que supuse que no era porque no estuviera interesada. Pero entonces, una mañana, mientras estaba en el trabajo, me envió un mensaje inesperado preguntándome qué estaba haciendo ese día. Era a principios de semana, y ella sabía que trabajaba de lunes a viernes en un horario típico de 9 a 5, así que me pareció extraño. Aún así, no quería ser grosero, así que le respondí que estaba en el trabajo y le pregunté qué tenía en mente. Entonces me preguntó si quería pasar por su casa, ofreciéndose a prepararnos el almuerzo. Habíamos hablado sobre dónde vivíamos y trabajábamos antes, así que sabía que ella vivía cerca. Reunirse en su casa para una primera cita parecía un poco inusual, pero al mismo tiempo, el hecho de que no quisiera ir a algún restaurante elegante me hizo pensar que era bastante sencilla, lo cual aprecié, así que le dije que sí. Pensé que, en el peor de los casos, tendría una larga pausa para el almuerzo, pero parecía que valía la pena el riesgo. Sin embargo, cuando llegué a la casa de Marcy me sorprendió de inmediato. La casa parecía estar a punto de derrumbarse, apenas resistiendo contra el viento. Había una cerca de madera improvisada, mal parcheada, alrededor de una vieja cerca de alambre. A la distancia las ventanas parecían estar cubiertas con cartón o madera desde el interior. La pintura, que en algún momento debió ser de un azul brillante, ahora estaba descascarada y desprendiéndose, revelando paneles grises apagados debajo. El porche delantero parecía no haber visto una reparación en años, todo astillado y deformado. Toda la casa gritaba abandono. Comencé a preguntarme si esto era algún tipo de trampa. ¿Había hecho algo para merecer esto? Mi mente estaba a 1000 por hora, pero traté de mantenerme calmado. Decidí llamarla para verificar la dirección, con la esperanza de haber cometido un error. Marcy contestó, sonando tan alegre como siempre, y confirmó que estaba en el lugar correcto. Dijo que me recibiría en la puerta de entrada. Me estacioné en el camino de entrada y, al salir del coche, apareció la misma mujer de las fotos en la puerta. Se veía un poco más relajada de lo que esperaba, sin maquillaje, su cabello recogido en un moño desordenado, pero seguía viéndose bien. Siempre he apreciado a las mujeres que tienen la confianza de mostrarse al natural, así que intenté dejar de lado mis dudas. Quizás simplemente no podía permitirse arreglar la casa, o tal vez no tenía tiempo o energía para hacerlo. Cualquiera que fuera la razón, no era un factor decisivo para mí. Seguramente el interior sería mejor, ¿verdad? Ojalá pudiera decir que tenía razón, pero honestamente, no estaba preparado para lo que me encontré al entrar. Estaba completamente oscuro por dentro. Apenas cruzamos la puerta, me di cuenta de que no había electricidad. Esperaba que Marcy encendiera la luz, pero en lugar de eso, se disculpó y mencionó que no tenía electricidad. No tenía idea de cómo reaccionar ante eso, así que solo murmuré, «Oh, está bien», mientras miraba alrededor. Mis ojos se ajustaron lo suficiente como para distinguir una sola vela parpadeante en lo que supuse era una mesa de café.
Era un detalle bastante importante, ¿no? Tal vez estaba siendo un idiota, pero esto era demasiado para mí. No quería quedarme el tiempo suficiente para descubrir si tenía razón sobre el gobierno o si simplemente estaba loca. Así que inventé una excusa, preguntando si podía usar el baño. Ella me lo señaló con una sonrisa, y caminé lo más calmado que pude, pero por dentro me estaba volviendo loco. Una vez en el baño, saqué mi teléfono en silencio y le envié un mensaje a un amigo del trabajo que sabía dónde estaba. Le dije que necesitaba una salida rápida y le pedí que me llamara en 5 minutos, diciéndome que había una emergencia en la oficina. De esa manera tendría una razón sólida para irme sin parecer un completo idiota. Guardé mi teléfono, tiré de la cadena y me lavé las manos, agradeciendo en silencio a cualquier fuerza existente que al menos tuviera agua corriente. Pero cuando abrí la puerta, casi salté del susto. Ella estaba ahí, parada con una sola vela en la mano. Apenas pude evitar gritar. En su lugar traté de reírme, diciéndole que me había asustado. Sin embargo, no se movió. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente sin pestañear. Luego, sin siquiera parpadear, me preguntó qué estaba haciendo en mi teléfono. Fingí que no lo había usado, pero no me creyó. Afirmó que podía sentir la electricidad siendo usada. Me quedé atónito. ¿Cómo podría saber eso? A regañadientes, le confesé en parte que mi compañero de trabajo me había enviado un mensaje diciendo que había un asunto urgente en la oficina y que necesitaba regresar. Traté de convencerla de que volvería más tarde, pero no lo aceptaba. Su rostro se torció bajo la tenue luz de la vela, y pude ver cómo se enojaba cada vez más. Tuve la sensación de que no era la primera vez que alguien intentaba escapar de ella. Quería evitar que las cosas se intensificaran, así que extendí mi mano para tocarle suavemente el brazo, con la esperanza de calmarla y tal vez pasar, ya que me estaba bloqueando el camino. Pero ella dio un tirón hacia atrás gritando algo como: «Eres igual que todos los demás». No me di cuenta al principio, pero estaba sosteniendo una sartén en la otra mano, y de repente la levantó sobre su cabeza, lista para golpearme. Apenas logré cerrar la puerta del baño justo cuando ella la balanceó. La sartén golpeó la puerta repetidamente. Estaba atrapado y empezando a entrar en pánico. No había forma de que esto terminara bien para mí. Estaba en su casa y las probabilidades no estaban a mi favor. La única salida era la ventana del baño, y para mi sorpresa, no estaba clavada ni bloqueada por nada raro. Logré empujarla y afortunadamente era una casa de un solo piso. Me escabullí por la ventana hacia el patio trasero, escuchando aún sus gritos dentro. Corrí alrededor de la casa esprintando hacia mi coche. Mientras llegaba y buscaba las llaves, la vi salir corriendo por la puerta principal, todavía con la sartén en la mano. Metí el coche en reversa, pero antes de que pudiera salir completamente, escuché un fuerte golpe. Ella había lanzado la sartén contra mi coche. Me fui a toda velocidad, mirando por el espejo retrovisor para verla aún gritando y señalándome. No reduje la velocidad hasta que llegué de nuevo al trabajo, aparcando al fondo del lote, esperando que no apareciera buscando mi coche. Una vez que recuperé el aliento, salí para inspeccionar el daño. Y efectivamente, había una buena abolladura donde la sartén había golpeado. Solté un gemido, pensando en cuánto costaría arreglarlo. Cuando entré encontré a mi compañero de trabajo y le conté toda la historia loca. Se rió, diciendo que debería llamar a la policía por el daño, bromeando que me había perdido su llamada. Le pareció hilarante, pero también señaló que podría presentar cargos para que ella pagara las reparaciones. La idea cruzó por mi mente, pero decidí no hacerlo. Sentí que solo empeoraría las cosas para ambos. Decidí asumir el costo y tomarlo como una lección aprendida. De ahora en adelante solo me reuniría en lugares públicos, y tal vez empezaría a ser más honesto si no estaba sintiendo una conexión.